Bienvenidos a Lucky Pro Goal Media Semana concurso 727 que cierra el 21 de enero. Todos los partidos son de la Champions League excepto el de México. Buena suerte para todos, se les agradece cualquier consejo para mejorar, gracias. En el partido número 1 tenemos el equipo de México contra el equipo de River Plate en partido amistoso. No hay partidos previos entre estos dos equipos, por eso vamos a los últimos partidos de estos equipos. En los últimos 5 partidos de México tenemos un empate y 3 victorias. En los últimos 5 partidos de River Plate tenemos 2 derrotas, un empate y 2 victorias. Después de analizar los últimos partidos de estos equipos y que no hay partidos previos entre estos dos, creemos que el equipo de México ganará. Nos vamos con local. En el partido número 2 tenemos el equipo de Atlético de Madrid contra el equipo de Leverkusen en la jornada 7 de la Champions League. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Atlético de Madrid, 2 empate y 2 victorias de Leverkusen. En los últimos 5 partidos del Atlético de Madrid tenemos 5 victorias. En los últimos 5 partidos de Leverkusen también tenemos 5 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Atlético de Madrid en la posición 11 con 12 puntos y el equipo de Leverkusen en la posición 14 con 13 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Leverkusen es quien ganará, pero también aplicaré un doble a Atlético de Madrid. Nos vamos con visitante y local. En el partido número 3 tenemos el equipo de Benfica contra el equipo de Barcelona en la jornada 7 de Champions League. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos nada más 2 de referencia, una victoria de Benfica y un empate. En los últimos 5 partidos de Benfica tenemos 2 derrotas y 3 victorias. En los últimos 5 partidos de Barcelona tenemos una derrota y 4 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Benfica en la posición 14 con 10 puntos y el equipo de Barcelona en la posición número 2 con 15 puntos. Después de analizar los últimos partidos y la tabla de posiciones entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Barcelona ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 4 tenemos el equipo de Bolonia de local contra el equipo de Dortmund en la jornada 7 de la Champions League. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos un solo partido de referencia, ganando el equipo de Dortmund 3-0. En los últimos 5 partidos de Bolonia tenemos 2 victorias, una derrota y 2 empates. En los últimos 5 partidos de Dortmund tenemos 3 derrotas, un empate y una victoria. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Bolonia en la posición 33 con solo 2 puntos y el equipo de Dortmund en la posición 9 con 12 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos y la tabla entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Dortmund ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 5 tenemos el equipo de Brujas contra el equipo de Juventus en la jornada 7 de la Champions League. En los partidos previos entre estos dos equipos no tenemos datos. En los últimos 5 partidos de Brujas tenemos un empate y 4 victorias. En los últimos 5 partidos de Juventus tenemos una victoria, 3 empate y una derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Brujas en la posición 19 con 10 puntos y el equipo de Juventus en la posición 14 con 11 puntos. Después de analizar los últimos partidos y la tabla de posiciones, creemos que el equipo de Brujas ganará. Nos vamos con local. En el partido número 6 tenemos el equipo de Leipzig contra el equipo de Sporting de Lisboa en la jornada 7 de la Champions League. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos no hay registro. Nos vamos con los últimos 5 partidos de Leipzig. Tenemos 3 derrotas y 2 victorias de Leipzig. En los últimos 5 partidos de Sporting de Lisboa tenemos 2 empates, 2 victorias y una derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Leipzig en la posición 34 con 0 puntos y el equipo de Sporting de Lisboa en la posición 17 con 10 puntos. Después de analizar los partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el Sporting de Lisboa ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 7 tenemos el equipo de Shakhtar contra el equipo de Brestois en la jornada 7 de la Champions League. En los últimos 5 partidos de Shakhtar tenemos 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 partidos de Brestois tenemos 4 victorias y una derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Shakhtar en la posición 27 con 4 puntos y el equipo de Brestois en la posición 7 con 13 puntos.
Después de analizar los últimos partidos de estos equipos y la tabla de posiciones, puesto que no hay partidos previos entre estos dos, creemos que el equipo de Bristol ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 8 tenemos el equipo de Feyenoord contra el equipo de Bayern Múnich. En los últimos 5 partidos de Feyenoord tenemos 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 partidos de Bayern Múnich tenemos 1 derrota y 4 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Feyenoord en la posición 18 con 10 puntos y el equipo de Bayern Múnich en la posición 10 con 12 puntos. Después de analizar los últimos partidos de estos equipos y la tabla de posiciones, y puesto que no hay partidos previos, creemos que el equipo de Bayern Múnich ganará, pero también aplicaré un doble a Feyenoord. Nos vamos con visitante y local. En el partido número 9 tenemos el equipo de París SG contra el Manchester City en la jornada 7 de la Champions League. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 1 victoria de París SG y 4 victorias de Manchester City. En los últimos 5 partidos de París SG tenemos 5 victorias. En los últimos 5 partidos de Manchester City tenemos 2 empates y 3 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de París SG en la posición 25 con 7 puntos y el equipo de Manchester City en la posición 22 con 8 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos y la tabla de posiciones, creemos que Manchester City ganará, pero también aplicaré un doble a empate. Nos vamos con visitante y empate.